Si estás acá y no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Iba un hombre en un auto y este hombre estaba aprendiendo a manejar y decía, iba manejando y decía, yo por la carretera, no sé cómo le llaman en otros países, pero acá en Costa Rica le llaman postes, a los postes de luz. Él iba manejando y él decía, no quiero pegar contra el poste, no quiero pegar contra el poste. Y seguía manejando y decía, veía un poste y cada vez se acercaba más y decía, no quiero pegar contra el poste, no quiero pegar contra el poste, no quiero pegar contra el poste. Y se acercaba cada vez más y cada vez más y cada vez más y el tipo decía, uy, viene el poste, pero no quiero... Él iba en la carretera, ¿no? No quiero pegar contra el poste, no quiero pegar contra el poste. Adivinen qué pasó. Pegó contra el poste. Pegó contra el poste. El punto de esto, o la moraleja de esto es, ¿por qué vio el poste? O sea, ¿por qué carajos, si tenía toda una carretera, lo que vio fue el poste? Y me he dado cuenta que mayoría de personas utilizan esta historia, es como la mayoría de la vida de la gente. ¿No quieren deudas? ¿Qué están viendo? Tengo que pagar deudas. El hecho de que el poste estuviera ahí y él iba manejando, si él hubiera visto la carretera, no hace que el poste deje de existir. Sigue existiendo. El punto es por qué vio el poste. Y esta moraleja al final del día es lo mismo que te pasa muchas veces o nos pasa muchas veces en la vida. No quiero deudas, pero estoy viendo las deudas. No quiero tener una mala relación, pero lo único que veo es la mala relación. No quiero, ojo esto, no quiero tener escasez. Pero si en lugar de enfocarme en el no quiero pegar contra el poste, no quiero tener escasez, no quiero tener deudas, me enfoco en la carretera, o sea, en lo que realmente quiero, eventualmente la historia sería otra. Imagínense que el mismo hombre va manejando su auto y dice, quiero ir bien por la carretera, voy a ir bien por la carretera, todo va a salir bien, no voy a chocar, no, sino voy a ir bien por la carretera. Sí, estoy aprendiendo a manejar, pero ¿qué importa? Voy a ir bien por la carretera. Ustedes saben que hay papás que toda su vida se la pasan pensando en, no quiero que mi hijo sea un drogadicto, no quiero que mi hijo sea un delincuente, por eso hago esto, no quiero que mi hijo haga esto. ¿Por qué te enfocas en lo que no quieres en lugar de enfocarte en lo que realmente quieres? Quiero pagar deudas, por ejemplo. Suena bien, quiero pagar deudas, pero es el mismo error. Ahora me estoy enfocando en lo que quiero, pero en lo que quiero negativamente. Por ejemplo, quiero no pegar contra el poste, es lo mismo. El punto es, si realmente tienes deudas, si realmente hay algo que está ahí que eventualmente no va a dejar de estar por simplemente verlo o no verlo, el enfoque tuyo debería ser en voy a hacer lo que realmente quiero. Por ejemplo, ¿qué soluciona las deudas? ¿El pensar en tengo deudas que quiero pagar? ¿O el pensar en voy a convertirme en una persona más abundante, voy a generar mayores ingresos, voy a hacer cosas o pequeñas acciones que me lleven a tener más dinero, voy a iniciar un nuevo negocio, voy a vender algo, voy a ponerme a hacer cualquier cosa distinta que eventualmente el resultado va a ser poder tener más y las deudas van a dejar de ser un tema? Y si se enfoca en las deudas, va a generar entonces el mínimo, lo suficiente para pagar las deudas y ya. No creció, no hizo riqueza, no Totalmente. Eventualmente, cuando te enfocas solo en las deudas, eventualmente la deuda va a crecer. Pablo, pero no, porque yo me estoy enfocando en pagar la deuda. El punto es que estás pensando en la deuda. El punto es que estás pensando en lo que no querés. Entonces, todo lo que te enfocas es lo que realmente se expande. En lo que te enfocas se expande. Y ojo esto tiene que ver, esto es muy emocional, ¿ok? Imagínense que yo agarro, y este es el problema, ¿ok? Este es un problema, esta es una situación, y yo me la pongo aquí en el ojo. ¿Cuánto puedo ver después del problema? Muy poquito. Pero porque lo tengo muy cerca, estoy enfocado en la situación, estoy enfocado en el problema. Pero eventualmente si empiezo a alejar el problema y me dejo de enfocar en el problema, me doy cuenta que el problema cada vez se vuelve más pequeño. Entonces el tema es qué te estás enfocando hoy, probablemente es lo que tenés. O sea, entre más me enfoco en que no tengo, tengo menos.
Entre más me enfoco en mis situaciones o problemas, más esas situaciones o problemas me gobiernan. Más esas situaciones o problemas se convierten en algo importante para vos. Ahora, no significa que no voy a ser consciente de que existen, no significa que no voy a ser consciente de que el postre está ahí, significa que voy a enfocarme en lo que realmente quiero. ¿Querés ser abundante? Muy probablemente la respuesta es sí. Entonces deja de enfocarte en la escasez y piensa en la abundancia. ¿Querés no tener problemas? Obvio sí. Entonces no te enfoques en problemas, enfócate en soluciones de vida, en soluciones a todo lo que respecta a tu vida. Por ejemplo, si tienes un problema con tu hijo, no te enfoques en el problema en tu hijo, sino enfócate en cómo hago o qué puedo hacer yo para dar soluciones a la vida de mi hijo, sin pensar en el problema como tal. Ahora, suena muy básico esto, pero si supieras la cantidad de gente que pasa su vida entera, enfocada en las pequeñas cosas o grandes cosas, pero enfocado erróneamente en lo que no genera soluciones, es la gente que eventualmente no avanza. Entonces, lo que te quiero dejar hoy es que para avanzar, o una de las cosas que puedes hacer para avanzar es dejarte de enfocar en el problema. Número uno. Y número dos, es que visualices lo que quieres. Volviendo a la historia del hombre que va manejando, imagínense qué hubiera pasado si él, en lugar de estar pensando en el poste, está visualizándose cuando está ya en el lugar donde quiere estar. Voy a poner un ejemplo. Iba a visitar a su mamá y en lugar de pensar en voy a chocar contra el poste, voy a chocar contra el poste, empieza a pensar en ya me veo con mi mamá, ya estoy ahí, ya lo estoy viviendo, ya estoy viviendo ese momento. Su enfoque está en el futuro, en lo que realmente quiere lograr. Ahora, traigámoslo a la vida cotidiana de nosotros, ¿ok? En la vida cotidiana de nosotros, por ejemplo, cada uno de nosotros tiene diferentes negocios y dice, ¿cómo veo? Ojo, los negocios siempre tienen situaciones, la vida siempre tiene situaciones. Pero en lugar de enfocarme en las situaciones que me están ocurriendo hoy, voy a empezar a verme en el futuro y enfocarme en lo que realmente quiero para mi futuro. Cuando me enfoco en mi futuro, empiezan a suceder cosas mágicas. Cosas mágicas que vos decís, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo llegó esta persona a mi vida? ¿Cómo en qué momento sucedió esto? O tal persona me la topé, la conocí en un restaurante o conocí... Y esa persona me llevó a solucionar el problema que yo veía, que yo sabía que existía. Empiezan a suceder este tipo de cosas, que empiezan a aparecer personas, empiezan a aparecer oportunidades, empiezan a aparecer diferentes situaciones que te llevan a lograr lo que querés. ¿Por qué? Porque no estás enfocado en la situación o el problema que tenés, sino estás enfocado en realmente lo que querés a futuro, en tu meta. Ojo, lo importante acá es entender que en lo que yo me enfoco se expande y emocionalmente cuando me enfoco en el problema, mi nivel de vibración literalmente lo que trae es más problemas. ¿Conocen ese tipo de gente que siempre uno dice, es que nada le sale bien? Siempre tiene problemas, sí. Hay gente, no, de verdad, hay gente, no sé, espero que no seas vos que nos estás viendo, pero hay gente que nada le sale bien. Inicia un negocio, no le va bien. Inicia una relación, no le va bien. Compra una casa, el techo está malo. Siempre sale algo. Se pegó la lotería, perdió el billete de lotería. O sea, siempre le pasa algo. ¿Entendés? O sea, hay gente porque siempre están en ese nivel de vibración. Entonces, cuando te enfocas en un problema, y yo sé que de pronto dirás, Pablo, pero es una situacioncita, un X, un temita, un postecito, ¿no? Eventualmente te ponen un nivel de vibración que te lleva a tener pensamientos. Esos pensamientos generan unas emociones que inevitablemente generan acciones y esas acciones te llevan a seguir teniendo problemas. Entonces, si en lugar de enfocarme en los problemas, me enfoco en lo que quiero a futuro, te aseguro que tu vida va a cambiar. La tarea de hoy es que empieces a ser consciente. ¿En qué te enfocas? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás enfocándote y siendo tan terco o necio de seguir sabiendo que ahí está el problema, pero lo sigues viendo y lo sigues viendo y lo sigues viendo? ¿Cuál es ese problema? Escribe ese problema que estás todo el tiempo pensando en él, ya sean deudas, ya sea matrimonio, ya sea económico, lo que sea el problema que tienes, escríbelo, déjalo a un lado y empieza a enfocarte en lo que realmente importa, lo que realmente quieres.
¿Quieres los problemas? No, entonces no los veas. Ve lo que realmente quieres. Ve las soluciones, ve ideas, ve oportunidades y empieza a ver todo lo que quieres en tu futuro y te aseguro que si te enfocas en eso, tarde o temprano se va a dar en tu vida. Espero que todo lo bueno, la abundancia y todas las cosas grandes vengan a tu vida, oportunidades nuevas y situaciones que te lleven a elevar tu nivel de conciencia, a elevar tu vibración para que tu vida pueda ser completamente abundante. Nos vemos en la próxima y este fue el podcast de Pablo Fuentes. Saludos.